Pues vamos a pasar a la palabra, hermanos. Dios les bendiga, que esté con ustedes. Él es bueno, Él nos acompaña, Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Él está aquí con nosotros, Él quiere bendecirnos. Hace 8 días terminamos de estudiar el libro de Romanos capítulo 12, el capítulo 12 lo terminamos, pero creo que hay mucho que estudiar, mucho que profundizar. En el verso, todavía en el verso 2 del capítulo 12, el Señor nos da una exhortación que quiere dejar muy grabada en el corazón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Vamos a hablar hoy de cómo conocer la voluntad de Dios. Muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones en muchos momentos de la vida. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y a veces nos damos de topes porque la decisión que tomamos no fue la correcta quizás. A veces las decisiones que tomamos son buenas, pero traen consecuencias que debemos asumir. Pero en todo caso, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Yo te pregunto a ti, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Y sobre todo, ¿sigues esa voluntad o te resistes? Esto lo podemos pensar, esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios? La podemos pensar con respecto a 2 tipos de personas. El primer tipo de personas, pues son los hijos de Dios, ¿verdad? Esta pregunta de, ¿esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Es muy frecuente que se haga esta pregunta el hijo de Dios, cualquiera de nosotros que seamos cristianos, ¿verdad? Y a veces puede ser confuso. En cambio, personas no creyentes que pues no conocen a Dios, que han oído quizás hablar allá a lo lejos por terceras personas, pero no directamente de la Escritura, ¿verdad? Personas que todavía no son regeneradas en su corazón. Es muy complicado y muy difícil hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque el corazón humano, el corazón desviado, el corazón caído, ¿verdad? La naturaleza caída, el hombre carnal, no cristiano, se aferra a su propia voluntad. Se aferra a hacer las cosas tal como él quiere hacerlas. Por lo tanto, es muy difícil que una persona no convertida se haga esta pregunta. Es muy raro. ¿En qué momentos una persona no convertida a Dios puede hacerse esta pregunta? ¿Estaré agradando a Dios? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Será esto que hago la voluntad de Dios? ¿En qué momentos puede hacerse la pregunta? Hay algunos momentos cruciales, ciertamente, cuando pierde algún familiar, se acuerda de Dios. Cuando le va mal en las finanzas, se acuerda de Dios. Cuando sufre quizás algún accidente y ve que Dios le libra y dice, caray, quizás no estoy haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Sí? En momentos difíciles, de mucha dificultad, de mucha opresión quizás, en momentos duros de la vida, el inconverso se llega a preguntar,
¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y por ese proceso pienso yo, que estamos aquí la mayoría de los hermanos cristianos. Creo que Dios tuvo que permitir o incluso provocar algo que nos reseteara la mente y dijéramos, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es acaso la voluntad de Dios? Pero mira, deben de pasar muchas cosas para que esta persona se haga esta pregunta. ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Lo que Dios me pide? ¿Qué es un inconverso? Vamos a hablar del inconverso. ¿Qué es una persona inconversa? Bueno, para entender que es una persona inconversa, vamos a ver que es una persona convertida. Una persona convertida a Dios, ¿verdad? Es aquella persona que antes iba en una dirección contraria a los mandamientos de Dios. Iba caminando por la vida, haciendo su propia voluntad, ignorando los designios de Dios para él o para ella, ¿verdad? Iba en una dirección, perdido. En algún momento entendió en su cabeza, en su mente, que lo que estaba haciendo, que la vida que estaba llevando, no le satisfacía o simplemente no agradaba a Dios. O como les digo, sufrimos alguna adversidad, algún momento duro en la vida que nos vuelva a Dios, porque hay corazones, habemos corazones muy duros, como de teflón. ¿Saben cómo es el teflón? Le pones un huevo y le haces así al sartén y se resbala todo, el huevo baila por la sartén. A veces así tenemos nosotros el corazón, endurecido, como de diamante, ni siquiera como piedra, porque aún a la piedra le penetra el agua, como de diamante, ¿sí? En algún momento nuestra vida sufrió un cambio, una crisis, algo que Dios permitió, y nos dimos cuenta que no estábamos agradando a Dios. Y dimos un giro de 180 grados, no de 360, porque 360 vuelves al mismo lugar y sigues caminando en la misma dirección, ¿verdad? De 180 grados, al lado contrario, voy hacia una dirección perdido, lejos de los mandamientos de Dios, me doy cuenta de que estoy mal, el Espíritu Santo convence mi vida y ahora voy en sentido contrario, agradando a Dios. No solo no haciendo lo malo, no solo dejando de hacer lo que hacía antes, sino ahora hago lo que a Dios le agrada. La Escritura dice que dejemos de hacer lo malo, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, que aprendamos a hacer el bien. ¿Por qué no dice que aprendiste a hacer el mal? Dice que lo dejes de hacer, porque el mal ya lo sabemos desde que nacemos, hacemos el mal. Pero hacer el bien se tiene que aprender. No es fácil. Entonces, una persona convertida es aquella que se ha dado cuenta de que su vida va encaminada a una vida, a un caminar diario, a un estilo de vida diferente al que Dios ha planeado para ti. Te das cuenta, te vuelves y caminas. Ahora, ¿qué es una persona inconversa? Pues que sigue caminando en sus caminos, que sigue haciendo su voluntad, que sigue lejos, ¿verdad?, de los designios de Dios. En la Biblia al inconverso se le conoce como incrédulo también. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo. También se le conoce como impío a veces. A veces hay grados de impiedad, hay grados de perversidad, ¿verdad? Hay personas que en su vida experimentan una impiedad mucho más fuerte que otras. Pero eso no quiere decir que sean más pecadores, ¿sabes? El que tú veas gente perversa allá afuera, cruel, nefasta, el que tú veas gente horrorosa que hace atrocidades allá afuera, el que veas tu gente así, no quiere decir que ellos son más pecadores que tú. Solo quiere decir que han experimentado quizás
una mayor cantidad de maldad, pero la maldad misma sale del corazón, como lo vimos hace 8 días. Entonces, un inconverso es eso, una persona que tiene características de no obedecer a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:3. Hay algunos textos que no van a estar debido a que pues fueron llegando después, pero vamos a ejercitarnos y vamos a buscar en la escritura y vamos a poner el sentido en lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Segunda de Corintios 4:3 en adelante dice, pero si nuestro evangelio, aquí habla Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate lo que dice aquí respecto a aquellos que están perdidos. Ahora, el inconverso es una persona perdida, sí. No perdida en el sentido sexual, que luego, en la connotación sexual que luego le dan a esa palabra, sino perdido en todo sentido. No tiene un rumbo claro, no tiene una noción de quién es Dios, y si la tiene la ignora, porque el diablo viene, toma la palabra, la roba, no entiende nada de Dios, ¿verdad? Esas personas, ¿qué características tienen? Dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para empezar, son personas que viven con ceguera espiritual. ¿Por qué? Por sus propias pasiones, pero también por el Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo no solamente es Satanás. Sí, Satanás hace cosas para que la gente pues se distraiga de las cosas de Dios y vaya en sentido contrario. Pero el Dios de este siglo no solo es Satanás, porque ciertamente hay gente que adora a Satanás, hay gente que adora imágenes, a la Santa Muerte, etcétera, pero el Dios de este siglo para unos puede ser el dinero, el Dios de este siglo para otros puede ser el poder, para otros puede ser lo material, el materialismo. Y pueden ser diferentes cosas. Para otros puede ser su esposa, el Dios de este siglo. Porque cualquier cosa que ocupa una prioridad en tu vida antes que Dios es un ídolo. ¿Estamos claros? Y eso nos provoca ceguera. Luego dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están ciegos los inconversos. ¿Qué más? Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Sí? Aquí impiedad es toda acción fuera de la voluntad de Dios. Y más aún, todo pecado, ¿ok? Se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y no solamente contra las acciones en sí, sino contra las personas que llevan a cabo esas acciones. ¿Ok? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, tanto personas como pecados. Y esto tiene respaldo en la Biblia, en la Escritura, en toda la Escritura.
La palabra de Dios dice que todo aquel que hace pecado está bajo la ira de Dios. Y esto rompe aquella mentira de que Dios ama a todo el mundo. Dios tiene un grado de amor aún para el impío y el pecador, en el sentido de que Él le revela su palabra por amor a su vida, para que cambie la conducta, para que cambie el corazón, ¿ok? Pero no significa que por puro amor Dios ya le va a pasar por alto lo que ha hecho, y porque pues Dios ama a todos y al fin y al cabo todos vamos a ir a parar a la gloria eterna, pues entonces Dios no hace caso a lo que yo hago como persona. Eso es una mentira y es una herejía que se ha infiltrado en la iglesia. En muchas iglesias, ya no hay un filtro para distinguir al mundano del cristiano. Y solo con que confiesen con una oración, ya dicen son parte de la iglesia. Pero en realidad, para ser parte de la iglesia, lo que se necesita es un arrepentimiento genuino y una fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A través de qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Te das cuenta? Desde la creación del mundo, el ser humano debe tener por naturaleza una noción de quién es Dios. Y por naturaleza debemos acercarnos a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, no está hablando de una Biblia, no está hablando de la ley de Moisés aquí, está hablando de la simple naturaleza. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿A qué se refiere esto? A que Dios no puede tener ninguna mancha, ninguna cosa podrida. Dios no puede tener ningún pecado en sí. Él es santo, Él es puro, Él es 3 veces santo. Eso es que Dios es incorruptible. Eso incorruptible, lo santo, lo sagrado de Dios, lo cambiaron por en semejanza de hombre corruptible. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano, para empezar, pues es corruptible. Tú puedes hacer acciones malas, pecar, ¿verdad? Si tú quieres. Tú puedes tener la decisión, pues de volverte vamos a exagerar, de volverte un asesino. Tú puedes tener la decisión de volverte una persona grosera. Tú puedes tener la voluntad de volverte una persona violenta, cruel, ¿verdad? Por eso somos corruptibles. Y de hecho, el ser humano es corrupto. Nuestro corazón, lo único que saca es pecado cuando no tiene a Dios. ¿Sí? Bueno, todo eso lo cambió y dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está la idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Esta es la condición del pecador. Quiero que nos podamos entender. Aquí Dios está describiendo la condición natural de cualquier persona que no le conoce.
No es una persona allá que se hizo muy mala a través de los años, allá que está asesinando, no. Esta es la condición de cualquier ser humano que no conoce a Dios. ¿Estamos claros? Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y sigue más. Todas estas características son las características del corazón humano no regenerado por Dios. Por más que la persona se sienta buena, por más que la persona diga, yo no soy tan malo, aquí nos está describiendo la Escritura. Para Dios estamos así. Para Dios nuestra condición es esta, cuando no estamos regenerados por la sangre de Jesús. Y obviamente también hay gente inconversa que llega a venir a la iglesia y es bienvenida. No porque seamos malos de corazón, Dios nos cierra la puerta, ¿sabes? Es precioso porque a pesar de cómo llegamos, Dios hace su obra en esos corazones malos, corruptos, pervertidos. Y de esos inconversos, algunos son constantes y otros no. Y como dije antes, este proceso lo pasamos todos. Algunos apenas lo están pasando, otros por la gracia de Dios lo pasamos hace tiempo y por la gracia de Dios que nos ha sustentado y hemos sido llamados, perdonados por Cristo. Pero este proceso lo pasamos todos. Sin embargo, no hay ningún motivo para pensar que ahí nos debemos de quedar. La persona que conoce a Dios va en un continuo cambio de sí mismo. No por ser mejor, porque pues en realidad aquí el único bueno es Dios. No por ser mejores, pero por acercarnos más a Cristo, el cual nos ama infinitamente. Y por agradarle a Él, por gratitud. Ahora, si te has identificado con este tipo de persona, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un inconverso? Porque es importante que tú mismo te preguntes esto. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fíjate cómo Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Sabes, la iglesia de Corinto era una iglesia que vivía en una ciudad como tipo la Ciudad de México, tipo la ciudad de Nueva York. ¿Qué hay en la ciudad de Nueva York? No, voy más allá. Las Vegas. Piensa en Las Vegas. ¿Qué hay en Las Vegas? Nada más te digo, a Las Vegas se le conoce como la ciudad del pecado. No sé si sabían. A Las Vegas se le conoce como la ciudad del pecado. Y dice un dicho, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Por qué? Porque la gente se desenfrena. Corinto era una ciudad con las mismas características que Las Vegas.
Todos estos pecados que Pablo menciona aquí, era común verlos al aire del día, en el aire libre, como ahora en la Ciudad de México ves parejas de homosexuales besándose, agarrándose de la mano, ¿sí? Ves comunidades pervertidas queriendo adoctrinar a los niños. Todo eso sucedía en Corinto y sabes, voy más allá. En Corinto estaba permitido, era bien visto que un niño tuviera un acompañante sexual, hombre. ¿Sí? Eso era de lo más común. Por eso aquí Pablo menciona dos tipos de pecado homosexual. Dice que ni los afeminados. Los afeminados se refiere a aquellas personas que tomaban el papel de mujer en esa relación pecaminosa. Pero también dice que los que se echan con varones, ¿verdad? Lo cual personifica gente que tomaban el papel del varón en esa relación pecaminosa. Pablo es muy específico. Habla de adulterio, habla de idolatría, de fornicación, o sea, habla de todo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad en la que era muy complicado ser un verdadero cristiano, porque la gente estaba acostumbrada a eso, ¿sabes? Pero el verso 11 nos alumbra, dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú te has identificado con estas personas y en tu vida hay pecado, no importa si hay pecado pequeño o grande, el corazón es el mismo. Un corazón que se rebela contra Dios. Cristo quiere esto para ti. Dice, ya habéis sido lavados. Él quiere lavarte. Él quiere santificarte. Él quiere justificarte en el nombre del Señor. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No lo dudes. Esa es su voluntad. Vamos a leer más. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Te das cuenta cuál es la voluntad de Dios? No quiero la muerte del impío. Y esta palabra muerte la podemos entender como muerte eterna, en una eternidad sin Dios, en oscuridad y en sufrimiento sin Dios. Dios no quiere eso para ti. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Si te preguntabas cuál es la voluntad de Dios para ti, esa es su voluntad, que vivas bajo las condiciones que Dios te da, te ofrece. Ahora, esto es la voluntad de Dios para el inconverso. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto al pueblo cristiano? Frecuentemente nos preguntamos como cristianos, ¿qué profesión quiere Dios que yo escoja? ¿Quién es la persona con quien Dios desea que yo me case? ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere que yo viva? Y mucho más. Como cristianos nos preguntamos continuamente eso. Puede ser confuso tratar de discernir
cómo nuestra voluntad se conecta con la voluntad soberana de Dios. A veces nos decimos, ¿cómo puedo saber yo si la voluntad de Dios es realmente de Él, lo que estoy haciendo, o esto viene de mi propio pensamiento o interpretación o noción de quién es Dios y cómo puedo estar seguro? Vamos a ver cómo la Biblia nos marca que debemos buscar la voluntad de Dios, porque hay cosas muy específicas. Una vez que tú ya hiciste la voluntad de Dios, hermano, de arrepentirte, de creer en Cristo, hiciste la voluntad de Dios que vimos en Ezequiel y en 1 Corintios, ¿verdad? Lo siguiente que debes decidir no es entre el bien y el mal, porque ya decidiste por el bien. Lo siguiente entre lo que debes decidir durante toda tu vida es entre el bien y lo mejor. ¿Sí? Entre el bien y lo mejor. Y lo mejor es la voluntad de Dios. Hechos 4 del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿A quién se refiere aquí? A los apóstoles Pedro y Juan. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Señor, soberano Señor, tú eres el Dios. Fíjate cómo dice soberano, ¿qué? Señor. No sé si se entiende la palabra soberanía. ¿Qué es soberanía? La soberanía se aplica principalmente a un país en su conjunto. Un país es soberano en la medida en que puede decidir acciones, las acciones que el país en su conjunto quiera para sí mismo. Es decir, si aquí en el pueblo de México la mayoría de los mexicanos decidimos elegir presidente, lo hacemos. No admitimos que otro país venga a decirnos quién nos tiene que gobernar. En teoría, ¿sí? Esa es la soberanía. Ahora, hablando de Dios, la soberanía es el consejo infinito, eterno de Dios sobre las cosas. La designación de Dios de cómo van a suceder las cosas. ¿Ok? ¿Y cómo aplica Dios la soberanía en sus hijos? Todo lo que nos pasa, amados hermanos, todo lo que nos sucede, viene de Dios. Porque Él así lo determina. Y no es una creencia vaga, sino que de verdad Dios tiene el control de nuestras vidas. Y todo lo que nos sucede es para nuestro bien, dice la Escritura. Pero todo lo que nos sucede, sucede porque así lo quiere el Señor. ¿Ok? Ese es tener un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas y hace lo que Él quiere. Ok. Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Acá está la soberanía de Dios. Lo que su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. En ese sentido, la muerte de Cristo fue determinada por la soberanía y el consejo de Dios desde la eternidad. ¿Sí? Y luego dice:
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Nos quedamos en el 28, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Fíjate lo que están haciendo estos hombres. La oración de ellos no es una oración casual, hecha al azar. La oración que viene registrada aquí, de hecho es un salmo de David, ¿verdad? Y ellos están en persecución. Ellos fueron amenazados, fueron maltratados, fueron amenazados por las autoridades. Y ellos ahora están orando estas cosas. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas. Y por favor no nos dejes salir a la calle por un segundo, Señor, porque nos van a matar. No dice así. Dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso pidieron. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Dios los escuchó. Ahora, este pasaje nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos enseña cómo la voluntad del hombre que desea servir al Señor sinceramente, no solo se fusiona con la de Dios, sino que también lo hacen de manera que obliga a cumplir la misión del cristiano, así como a un descanso gozoso de la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios en tu vida, eso te lleva no a acobardarte y a decir, ya estoy cansado, ya me amenazaron, ya me maltrataron, ya me persiguieron, ya estoy sufriendo, ya estoy cansado, ya son justas las vacaciones. No. Eso nos lleva, hermanos, a pedirle a nuestro Dios que nos dé denuedo para predicar la palabra. Y vemos cómo la voluntad de Dios y la del verdadero cristiano trabajan juntas. Porque aquí el Señor les contesta la oración, porque la oración es hecha en la voluntad de Dios. Y después de experimentar la persecución, Pedro y Juan se reunieron con estos creyentes y viene a su mente el Salmo 2. Si tú lees el Salmo 2, es esto que estamos leyendo aquí a partir del verso 25, ¿por qué se amotinan las gentes?, etcétera. Ahí es el Salmo 2, ¿sí? Porque sabían que su sufrimiento y el de Jesús iban a ser utilizados por Dios para los propósitos de Dios. En lugar de desalentarse, los impulsó a una nueva misión y a descansar en el Señor. Hechos 4, lo que estamos leyendo, es una imagen de la relación que existe entre la voluntad soberana de Dios y nuestra responsabilidad como cristianos. En ese sentido, estamos hablando de cómo extender el reino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como cristianos? Extender su reino, hablar con denuedo su palabra. No importa, aquí no está diciendo si el gobierno donde estás te da permiso, ¿verdad? Puedes salvar la palabra. Si la gente donde está reunido te escucha, háblales de Cristo. No está diciendo eso. Está diciendo, Señor, danos denuedo en medio de la persecución, de las amenazas, de los maltratos, etcétera, etcétera. La voluntad de Dios para los cristianos es extender su reino, hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? Podemos sacar algunas conclusiones de este pasaje. En primer lugar, las personas pecaminosas hacen cosas pecaminosas. En este caso, ¿quiénes eran las personas pecaminosas? Herodes y Poncio Pilato, junto con el pueblo, ¿verdad?, de Israel. Qué curioso, ¿no? Se esperaba que el pueblo escogido de Dios estuviera del lado de Dios.
Pero el pueblo de Dios se alineó no con la palabra de Dios, se alineó con el gobierno, con los dirigentes y con los sumos sacerdotes y con las autoridades de ese entonces contra Jesús. Número 2, Dios usa a veces las malas acciones para un buen propósito. Y esto lo vemos por toda la Escritura. Por ejemplo, la historia de José. ¿Qué hubiese pasado si los hermanos de José no lo hubiesen engañado, no lo hubiesen vendido a los egipcios? No hubieran librado la hambruna que hubo. El pueblo de Dios no hubiese podido sobrevivir. Hubiese habido un exterminio total. Pero gracias a que los vendió, lo vendieron, pudo suceder eso. Lee en Génesis la historia, está hermosa, impresionante. Luego, aquí vemos cómo la persecución hace que los cristianos sean más fuertes. Cómo la persecución hace que los cristianos sean más aguerridos, más fervientes. A lo mejor nos hace falta persecución, hermanos. A lo mejor nos hace falta persecución para hablar más de Cristo a la gente. Número 3, esta soberanía de Dios nos impulsa tanto en cumplir nuestra misión como en el alegre descanso en Dios, porque estamos convencidos de que Él tiene el control de todo. Veamos el verso 28. La soberanía de Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y luego nos muestra lo que pidieron en el verso 29. Conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿sí? Y pues nos muestra la actitud que debemos de tener, ¿ok? Ahora, creer en la soberanía de Dios no hunde al cristiano, hermanos, en la inactividad y en la pasividad. Es que Dios de todas maneras va a salvar. Es que Dios de todas maneras va a actuar. Es que como Dios hace lo que Él quiere, pues mejor ya no hacemos nada, ya no predicamos, aquí nos quedamos, no nos reunimos, etcétera. No. Cuando una persona entiende la soberanía de Dios, eso le impulsa a buscar más la extensión del reino. Filipenses 2:13. Es un pasaje muy interesante, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es una palabra de consuelo para los cristianos, porque a veces nos confundimos un poco y pensamos que la voluntad de Dios no la estamos entendiendo. Bueno, aquí dice que Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ojo a lo que dice el verso 14. Empieza con un verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo aquí? Hacer. ¿Quién? ¿Dios? No, eso está en el verso 13. Dios produce en ti el querer como el hacer. Pero aquí está ordenando al cristiano: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, la enseñanza que podemos extraer aquí es que efectivamente Dios va a trabajar en ti para que tú hagas su voluntad, pero es tu responsabilidad
hacer su voluntad. No te vas a quedar en la inactividad o en la pasividad, ¿ok? Vamos a ver el 15, ¿qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y si sigues leyendo, va a traer una serie de ordenanzas y acciones que el cristiano debe de hacer. Así que no es que Dios haga solo su voluntad, sino que también tú tienes responsabilidad. ¿Qué podemos pensar que Pedro y Juan querían después de la persecución? Quizás su prioridad sería la comodidad, el descanso personal, ¿verdad? Pero no se ocuparon en eso, sino en pedir denuedo y valor. Ahora, ¿qué le dice Dios al pecador en Apocalipsis 22:17? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí está abriendo la puerta a Dios al que quiera. Si tú sientes un pequeño impulso de buscar a Dios, tú necesitas obedecer ese impulso. No lo dejes para después, porque quién sabe si después quieras. Hay gente que quiere, ¿verdad? Porque Dios la trae, porque dice la palabra que ninguno puede venir al Padre ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo trajere. Así que si tú hoy sientes deseos de venir a Jesús, debes aprovechar esa oportunidad que Dios te está dando, porque puede que mañana no quieras, y quién sabe si pasado, y quién sabe si en adelante, ¿verdad? Ajustemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ahora, por otro lado, en Romanos 12:2, Pablo nos muestra los requisitos que nos ayudarán a encontrar la voluntad de Dios con más certeza. Yo creo que ya se lo aprendieron, Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, ¿verdad? ¿Qué más? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay varias cosas que son dignas de considerarse. Pablo nos muestra los requisitos que nos ayudarán a encontrar la voluntad de Dios con más certeza en este pasaje. Hay tres cosas. La primera es el discernimiento. A eso se refiere cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Es tener discernimiento en tu mente. Pero el discernimiento no viene por mucho que ores, por mucho que te esfuerces en, no sé, en alabar a Dios o en pensar así, que hagas esfuerzo. No. El discernimiento viene a través del estudio de la palabra de Dios. Y aquí el discernimiento es crucial para saber la voluntad de Dios en temas muy específicos de tu vida. ¿Sí? Este discernimiento se nutre de la palabra de Dios y pues todo lo que hacemos en nuestra vida requiere discernimiento. Todo lo que tú haces en tu vida requiere estar de acuerdo con la palabra de Dios, con los principios de la palabra. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Estudiando, profundizando la palabra de Dios. Número 2, si tú intentas discernir la voluntad de Dios, pero todavía tienes deseos, preferencias, decisiones, metas, valores similares a los del mundo, ¿sabes qué? Está garantizado que tu discernimiento va a estar incorrecto. Por más que quieras discernir, no vas a lograrlo.
El estándar del mundo sobre lo que es bueno, agradable y perfecto no es el estándar de Dios sobre lo que es bueno y agradable y perfecto. Amén. No es lo mismo. Dice la Escritura que lo que a los ojos de los hombres es precioso, para Dios es abominación. Imagínate. Los valores del mundo no son compatibles con los de Dios. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en ti, quiere decir que no eres hijo de Dios. ¿Cuándo sabes que el amor del Padre no está en ti? Cuando amas al mundo. Es sencillo, ¿ok? Porque todo lo que hay en el mundo, te da la explicación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 3. Si tú intentas discernir, pero no tomas el tiempo de saber y transformar tu mente de acuerdo a los deseos de Dios, ¿verdad? De sus preferencias, de sus valores revelados en las Escrituras, pues no vas a poder tener éxito en tu intento de saber lo que Dios quiere de ti. Es imposible agradar a una persona si no sabes nada de ella. ¿Cómo puedes agradar a tu esposa si no sabes qué flores le gustan, por ejemplo? Porque hasta en eso, ¿verdad? Es importante saber los detalles de la vida de tu esposa, porque es a quien amas. Pero ¿cómo vas a saber qué le agrada? Por ejemplo, mi esposa sabe hasta el tamaño de mi porción de comida. Y dice, eso no le va a dar, no le va a alcanzar. Yo sé las flores que le gustan. Yo sé los detalles que a ella le gustan, que no son demasiados. Gracias a Dios mi esposa es muy sencilla en sus gustos. Eso pienso yo, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a agradar a mi esposa si yo no sé lo que a ella le gusta? De la misma manera, ¿cómo sabes que agrada a Dios si no escudriñas la palabra? Número 4, no seas impulsivo. Tómate el tiempo de orar y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de ti. Y vas a encontrar un descanso que no te imaginas. Y les voy a dar un testimonio pequeño. Yo tenía pensado que iba a continuar trabajando lejos de casa. Y ya había pactado un trabajo, un buen trabajo. Y yo ya tenía la esperanza perdida de trabajar acá en Morelos. Pero de repente Dios abre una puerta y dice, te quiero aquí. Pero no dije, ay sí, ahora aquí, no, ahora ya, no, ahora acullá, no. Yo, desde que me enteré que iban a cerrar el colegio donde estaba, comencé a orar a Dios y le dije, Señor, dame un trabajo, así con detalles le dije, dame un trabajo donde haya lo suficiente para suplir a mi familia. Tú sabes cuánto, pero que haya suficiente. Pero que también me guste. Pero que también, y a lo mejor, pues no sabía lo que estaba pidiendo en ese momento. Pero Dios sí sabía lo que había en mi corazón, que era lo principal que yo le dije a Dios, Señor, donde te pueda servir más. Donde te pueda servir más, donde tenga más tiempo
de estar con mis hermanos en la iglesia, donde tenga tiempo de convivir más con mis hermanos, de estar más cerca de la iglesia. Y Dios me lo concedió al último ya, casi al último, hace como 4 semanas apenas. Pero Él es bueno, Él lo hizo. Pero hay un tiempo que tienes que tomar para decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque si yo no tuviera claridad de lo que Dios quiere, yo hubiera dicho, no, ese trabajo no, es que, no, pues no me gusta tanto como que, no, que sí me gusta mucho, sí me gusta. Pero si no tuviera yo claridad de lo que Dios quería para mí, seguramente me hubiera quedado por allá. Pero no seamos impulsivos, tomémonos el tiempo de preguntarle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Filipenses 4:6. Ve qué preciosa palabra te da el Señor. Por nada estéis afanosos. De hecho, vamos a leer desde el 4, a ver si está. Regocijaos en el Señor siempre. O sea, pero es que estoy sufriendo, Señor, estoy enfermo. Regocíjate. Señor, pero es que estamos viviendo una situación muy difícil en la familia. Regocíjate. Siempre. ¿Cuándo? Cuando se te pase. No, siempre. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay varias cosas de la voluntad de Dios. Para empezar, la voluntad de Dios es que estemos gozosos. Sí, la iglesia debe orar, debe interceder por el pecador con ruego, con intercesión, con lloro, sí, pero eso no significa que vamos a andar por la vida con la cabeza gacha. Eso no significa que tus problemas te van a rebasar y vas a tener siempre pesar. Y ese hermano siempre se ve apesadumbrado, pobrecito. ¿Cuándo será el día que el hermano se vea gozoso? ¿Quién sabe? La voluntad de Dios es que estemos gozosos, ¿sí? También la voluntad de Dios es que no estemos afanosos por nada. Hay quienes tomamos esta palabra como una palabra como de paso, como de una palabra cotidiana, pero no. Es la palabra de Dios. Dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Tú debes reflejar paz en tu vida, amado hermano. Alegría, gozo. Amén. Mira, la voluntad de Dios no se trata de una lista de deberes, 1, 2, 3, 600, no. Se trata solamente, o más bien no se trata solamente de descubrir la única opción buena en medio de muchas malas, ¿sí? También se trata de elegir la opción superior en medio de varias opciones que pueden ser la voluntad de Dios. Esas muchas opciones pueden estar de acuerdo con su voluntad, pero tú debes elegir la que sea superior. ¿En base a qué criterio? En base a lo que le va a glorificar más a Él. Amén. En base a lo que a Él le va a agradar más. ¿Y cómo vas a saber eso? La Escritura. Siempre la Escritura. Ahora, el hecho de que tienes que discernir, en vez de simplemente recibir
la voluntad de Dios muestra que en ti hay un involucramiento de conocimiento en relación al amor con Dios y la fidelidad hacia Dios. Hay personas que se quedan en ese plano de, Señor, quiero saber tu voluntad. Sí, pero se quedan en la pasividad y ¿por qué no haces nada? Estoy esperando, hermano, que Dios me muestre su voluntad. Estoy esperando a ver si Dios me llama, pero todavía no hago nada. Ya, pero mira, ve a predicar al Zócalo. ¿Qué tal si no es mi llamado? No le vaya a fallar a Dios, no. Yo estoy esperando, aquí voy a quedarme, ¿verdad? A encontrar su voluntad. Esa gente nunca encuentra la voluntad de Dios. No solamente se trata de recibir la voluntad, sino de hacer su voluntad, relacionarse con Él y tomar una actitud activa para con Dios. Para poder discernir si lo que tú recibiste, piensas o sientes es la voluntad de Dios, primero tienes que ver si tu estilo de vida, escucha bien, o tu percepción del mundo están de acuerdo con lo que conoces de Dios a través de las Escrituras. Si tú no eres consecuente con lo que piensas y lo que haces, eres una persona incongruente. Tu criterio no está correcto. Tienes que alinearte a la voluntad de Dios a través de las Escrituras, porque son evidencias de lo que realmente sientes y piensas de Dios. Amén. Por ello es necesario conocer cada vez más a Dios por medio de la palabra. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sin duda nos alumbras, nos hablas. Padre, llévanos a discernir tu voluntad a cada paso de nuestra vida, Señor. Llévanos a discernir lo que tú quieres en cada momento. Lleva a tu iglesia a conocerte más, Señor. Bendícenos, Dios, llévanos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.